Bueno, yo la voy a hacer en castellano, la tenéis en inglés. Yo lo que os voy a hablar es de las posibilidades o por dónde van los tiros en el uso de los materiales biodegradables. Y os voy a, pues como también soy maestro, pues a lo mejor me enrollo mucho en algún punto, pero bueno, voy a intentar que no sea así. De acuerdo, yo soy la cabeza visible o el más viejo de un grupo que trabaja en la Universidad Politécnica de Valencia, pero estamos en Alcoy. Alcoy es un pueblecito, es una zona montañosa. Es curioso, bueno, pues a veces no se conoce aquello, y es uno de los sitios donde además comenzó la revolución industrial. Nosotros trabajamos en todo lo que son lo que se llaman materiales sostenibles, es decir, el reciclado de materiales, el tema que ha citado primero lo conozco bastante, tema de materiales biodegradables y tema de materiales naturales o procedentes de procesos naturales, como sería este caso. También nosotros lo que trabajamos mucho es en el desarrollo de producto. Trabajamos en lo que es la técnica de inyección de plásticos, que es como se hacen los potes, y bueno, hay una técnica que se llama Rapid Prototyping, que es hacer primeros modelos. Eso es porque estamos muy cerca de la industria del juguete. Cuando hablamos de un trabajo de un material, pues desde que se extrae, se sintetiza, se purifica, bueno, pues después ese material, una vez ya está sintetizado, purificado, nosotros lo podemos mezclar, que es formular, lo podemos caracterizar y le vamos a buscar una aplicación, y después pues al final pues lo tenemos que reciclar. Entonces mi trabajo o las empresas que yo trabajo, estamos al final de la cadena, es decir, yo soy el que le pediría el material a los que han hablado esta mañana, a los segundos transformadores. Les pediría unas condiciones y bueno, pues es un poco lo que voy a decir. Bien, aunque yo vengo de la universidad, como nosotros estamos en un sitio pequeñito, pues lo que pasa, si no nos movemos, no nos llega el dinero. Y entonces, pues bueno, nosotros del dinero que manejamos, el 80% viene directamente de las empresas. O sea, las empresas se han implicado en sacar nuevos productos. Y además tenemos muy buena relación con sectores ya más asociaciones, como puede ser la del juguete, puede ser la del textil y la del plástico. Somos 8 profesores, 8 investigadores, es decir, gente que se dedica solo a la investigación, y bueno, pues yo estoy yo, pero bueno, he querido nombrar 3 compañeros porque así si me preguntan algo digo, no, eso lo lleva tal y no hace falta que me puedo escapar, ¿no? Entonces, un compañero es Rafa Balar, que lleva lo llaman biocomposites, otro Santiago Fernández, que es el que lleva el desarrollo de producto, y una colaboradora mía, que es Marina Patricia Arrieta, con ese nombre es hasta creo que mañana se casa con un chico de Ciudad Real, pero es argentina, y bueno, es un poco también la que nos introdujo en todo lo que es aditivos naturales. O sea, hoy es jueves, pues mañana. Bien, primero deciros que hay bastante lío entre materiales sostenibles, ecología y demás. Bueno, pues hay unas cosas que son los plásticos biodegradables, que pues desde que vamos al Carrefour ya los conocemos bastante. Plásticos que proceden de fuentes naturales, que no son exactamente lo mismo. Otros plásticos que se pueden degradar por medio del agua, es decir, yo cojo la bolsa de plástico, la pongo en el agua y se deshace. Hay muy poquitos, otros por la luz. Y después, bueno, también aquí incluiríamos reciclado del plástico, que bueno, es otro tema. Bien, un ejemplo, porque a mí muchas veces me preguntan, oye Juan, pero este plástico es ecológico. Bueno, ecológico, yo no te puedo contestar, porque si tú lo haces a base de soja, pero para hacer esa soja has triturado media selva forestal, pues yo qué sé, ecológico yo no te puedo decir qué es, ¿no? Entonces, para que nos aclaremos, pues hay plásticos que vienen de fuentes no renovables, es decir, el petróleo,
que son los tradicionales, los que todos conocemos: el polietileno de las bolsas, el polipropileno, el poliestireno de los bolis Bic, y son sintéticos. Hay plásticos que no son de fuentes renovables, pero que son naturales. Quiero decir, el marfil es un colágeno, es un polímero que es un colágeno, pero bueno, no es renovable, evidentemente. Hay materiales que sí que conocemos, como son los acetatos de celulosa, que vienen de fuentes renovables, en teoría, de la madera, de los bosques, pero que yo tengo que hacerle una serie de procesos químicos para poder utilizarlos. Y después hay algunos plásticos que prácticamente, purificándolos, ya los puedo meter directamente en uso, como puede ser el caucho natural, que pues en una rueda solemos tener un 20%, un 20, 25%. O sea, quiero decir que, hombre, yo lo digo esto porque no tenemos que confundir ecológico, degradable, en fin, es complejo, ¿eh? Bien, para los plásticos que vienen de fuentes renovables, y entendemos cosas que yo cultivo, que todos los años voy a tener más o menos una misma producción, pues tienen ventajas y desventajas, ¿de acuerdo? Pueden promocionar lo que se llama la filosofía de, bueno, como esto se degrada, pues lo tiro. Y eso, pues a veces somos así. Pueden además, bueno, tienen como ventaja que sí que puedo hacer cosas más pequeñitas, tengo bastante versatilidad. Pueden trabajar empresas medianas ya son con 200, 300 empleados, y ya pueden hacer cosas. El ciclo de vida es una cosa que es muy... A veces cada uno arrima el asco a su sardina, ¿no? Y entonces, bueno, pues incluyo el gasoil que tengo que utilizar para plantar la soja, incluyo... Entonces, bueno, hay veces que no sale tan... Hace el plástico directamente del gasoil, ¿no? Y bueno, y hay un asunto que es a veces preocupante y que, pues, hombre, éticamente, si yo estoy utilizando un plástico del maíz y en países están pasando hambre, para que yo pueda, en fin, tener mi conciencia limpia, pues a veces también éticamente eso entra dentro del debate. Bueno, afortunadamente los plásticos derivados de la resina de pino, pues no cumplirían el examen con nota alta, no tendrían ningún problema de los que he citado antes. Bien, de todas formas, hay una cosa que está clara. Tenemos que ir a los plásticos procedentes de fuentes naturales. ¿Por qué? Porque el petróleo se acaba. O sea, eso de la película que llega y sale el petróleo, eso ya no quedan yacimientos de estos. Tenemos que insuflar gas, pasan por la zona bituminosa, arrastran todo el petróleo, destrozan toda la zona de donde se saca, y bueno, y tarde o temprano pues el petróleo se acaba. Los plásticos bionaturales tienen un menor impacto medioambiental, y lo que he dicho antes también, no necesitamos empresas tan grandes para producirlos, O sea, necesitamos empresas grandes, pero no tan grandes, porque en la industria química, pues ya creo que era Muñoz, el de los aromas, pues mi empresa es pequeña con 75 empleados y 25 químicos. Pues bueno, pues los tamaños aquí son muy relativos. Y bueno, y pues el ejemplo más claro es lo que llaman, hay muchos, ¿no? Pero lo que llaman la isla de plástico, que está en medio del Pacífico, que es, bueno, tiramos una botella y al final pues las corrientes siempre las van acumulando en un sitio. Bueno, y los que vivimos en la costa o cerca de la costa, pues eso lo conocemos bastante bien. Bien, ¿dónde voy a meter yo mis derivados de la resina? Tengo 4 posibilidades. Plásticos. Un plástico es una matriz de polímero donde yo le meto aditivos. Entonces tengo
un plástico que es el que fabrican en la planta de polimerización, que yo no tengo opción de modificarlo. Es lo que llamamos el plástico normal, los que he citado antes, el poliestireno, el polietileno. Y ahí pues encontramos el material más conocido de esto, es el PLA, que lo obtienen a partir del almidón, que es el de las bolsas del Carrefour. Después tenemos lo que llamamos termoestables, termoset, que es el poxiol, el que yo cojo un componente A y un componente B, y yo en casa lo mezclo y bueno, pues hago un pegamento, se utiliza por ejemplo todo lo del tuning, o sea, para hacer yo piezas a una escala más pequeña. Y después yo a esos polímeros le puedo meter aditivos en mayor o menor tamaño, o sea, mayor o menor cantidad. Es decir, hay aditivos que están en un 20%, como pueden ser los plastificantes, que ahora diré lo que son, y otros que son menor aditivos, que están en un 5%. Esto es, al final, lo digo por la importancia económica. Es decir, al final estoy metiendo un 20% de un material que puede venir, por ejemplo, de la resina. Y puedo meter una cantidad menor del 5%, pero bueno, suelen ser mucho más caros. Como ya he dicho, en termoplásticos el más común o el que más conocemos es el PLA. Hay mucho material también ahora que es almidón, que se llama almidón termoplástico, que lo obtienen del maíz. Pero históricamente pues estaba la celulosa, el nitrato de celulosa. Yo no sé si alguno ha quemado alguna vez una pelota de ping-pong. Estaban hechas de nitrato de celulosa. Eso arde bastante, de forma espectacular. Hagan la prueba y lo verán. No, pero es una pelota de ping-pong, o sea, tú la coges y... Vale, no me enrollo. Vamos a ver. Aquí hablamos mucho de China, Brasil, pero nosotros somos una nuez que estamos entre dos palas, porque el otro asa son los alemanes, los belgas son los suecos. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, los alemanes? Los alemanes están obteniendo materiales de este tipo a partir de la lignina, es decir, de un derivado del bosque. Es decir, claro, nosotros miramos hacia atrás, pero tenemos que mirar hacia adelante. Entonces, hacia aquí es donde tenemos que ir. Ellos utilizan este material que se puede inyectar y, bueno, pues el aspecto de las piezas que obtenemos son prácticamente como si fueran la madera. Ahí el juguete, pues todo lo que son pistolas de juguete y todo eso, queda muy bien. O sea, es que no es el aspecto, es el olor, es todo, porque procede de la lignina. Bien, un poco de química. Ya han dado bastante antes, pero ya en el año 2000 y antes también hay propuestas. Toda esa zona de ahí proviene de la resina, del ácido abiético, que es uno de los principales componentes de la resina, y ya hay materiales donde hay un porcentaje del 30 o el 40% que proceden de esta resina. Son materiales experimentales. Pongo esto es de un grupo de gente de Rumanía. Aquí tenemos bosques preciosos, pero es que en Rumanía son extraordinarios. Y es gente que también trabaja con las resinas. Otro ejemplo, también de una sal de ácido abiético. Esto es gente que trabaja en Corea y lo utiliza para hacer plásticos que cuando les da la luz se forma el plástico, y esto es muy importante para todo el tema de tintas. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que de ese material, pues un 60% de su peso va a venir de la resina de pino. Y estos son trabajos experimentales, y la verdad es que por esta línea de trabajo a nosotros nos pilla un poco lejos, porque esto ya son empresas, por así decirlo, bastante grandes las que tienen que desarrollar
este tipo de trabajos. Son además, hace falta dinero para investigación, hace falta mucho dinero para investigación. Y bueno, y tenemos ejemplos, bueno, los acetatos de celulosa, que antes, hace 20 años, pues era un plástico lo más normal, pues ahora ya ha desaparecido, o sea, prácticamente no se utiliza. Y además, aquí empezamos a competir con plásticos que proceden de procedencia natural, pero que proceden sobre todo de la soja. Y bueno, pues yo qué sé, es una línea que, en fin, entre comillas, tampoco existe, pero bueno, hay que ser bastante grandes para abordarla. Vamos a cambiar, vamos a irnos a aquellos que yo cojo un componente A y un componente B y lo junto. Eso es lo que se llama bioresinas. Esto es un trabajo que hay que saber leer, esto es un trabajo de unos chinos, que ellos lo han publicado del año 2013, o sea, de hace un mes. Y nos da la idea de por dónde va la gente de China. Porque China, pues, nos va adelantando, cada vez nos va a ver, la vemos por el retrovisor. Yo os digo, a mí me decían, no, es que nosotros tenemos que investigar. Y bueno, pues los chinos han inventado la imprenta, han inventado la brújula, la pólvora. Cuando se ponen a inventar, inventan mejor que nosotros. Es así, ¿eh? O sea, yo lo siento decir, pero... no, o sea, entonces, bueno, ellos van por este bio. Y esto de las bioresinas es cosa... Bueno, hay una... ahí les pongo un ejemplo de una patente, bueno, perdón, de dos patentes. Son americanas, que utilizan además derivados de la resina de pino, de hidroabiático, y en esta en general era de toda la resina. Bien, nosotros estas resinas son fáciles de trabajar. Nosotros hemos trabajado, o las hemos hecho a partir de soja, y hemos hecho a partir de soja para obtener materiales para hacer aglomerados. Para hacer el aglomerado, en lugar de utilizar productos como el fenol formaldehído, la urea formaldehído, pues hemos utilizado, por ejemplo, soja. Y son además estas bioresinas productos que están en el mercado. ¿Qué hacen, por ejemplo, los belgas? Los belgas también son buenos. Químicamente, la industria química belga es extraordinaria. Bueno, ellos están trabajando con furfural. Esto es un residuo de restos forestales. A partir de residuos de restos forestales, ellos ya están vendiendo estas resinas. En Estados Unidos, lo mismo. En la República Checa, igual. Vamos a tener que en todos estos países ya nos ofertan estas bioresinas. ¿Y cuánto valen? Bueno, pues la diferencia entre una green epoxy, una epoxi verde, y una epoxi normal, pues está en torno al 10%. O sea, económicamente prácticamente es lo mismo. Esta, por ejemplo, los hace una empresa del sur de Francia. Entonces, bueno, la empresa lo que te dice es que dice, ojo, es green epoxy, pero solo el 55% me viene de un producto renovable, que es así. Y bueno, económicamente ya están en el mercado. Esta es una línea de investigación que las empresas de segunda transformación deben abordar, porque hay una demanda. Hombre, no necesitas grandes instalaciones en el sentido de que una empresa de segunda transformación podría hacerlas. Se puede empezar con usos muy sencillos. Esto se utiliza para surf, planchas de surf. Hombre, hay que hacer investigación, pero bueno, se supone que las empresas segundas transformadoras ya hacen I+D, o deben hacer I+D. Se puede encontrar a corto o medio plazo una rentabilidad, y es un mercado que está creciendo.
Está creciendo. Después pondré ejemplos de mercado real. Y bueno, aquí la resina de pino tiene ventaja, por ejemplo, sobre la soja, porque la resina de pino es lo que esta mañana han dicho, bueno, cuando sale las moléculas de las básicas de la resina de pino, bueno, pues uno que es químico enseguida ve ahí los dos doble enlace por donde pueden reaccionar y en fin, y nos da mucho juego. Ojo, todo esto de las bioresinas, yo parece que lo pongo muy fácil, pero lleva sus riesgos, no es tampoco que yo en mi casa me ponga a hacer ahora bioresinas. Esto es un caso de una explosión de una planta de bioresinas en Galicia. No llevo las gafas, pero creo que fue en el año en 2010. Bueno, se lo puedo ver aquí. No, perdón, en febrero del 2013. Bien, vamos a otro que es cuando yo no hago la matriz, sino que lo añado de aditivo. Bueno, esto yo lo he sacado del catálogo de Luresa. Esto yo no tengo que decir nada, si esto es lo que se hace. Es decir, yo meto los derivados de la resina, los meto en adhesivos, los meto en un betún al fin y al cabo es un polímero, una cera depilatoria. Yo conozco las ceras dentales, esas que nos ponen para cuando vamos al dentista. Bueno, son polímeros. Los chicles no sé lo que son. Las tintas son polímeros. Pinturas son polímeros. Eso es lo que ya está. Yo ahí lo único que puedo decir es que, hombre, hay algunos aditivos que se pueden mejorar, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, muchas veces lo que tenemos es un plástico que es muy rígido y nosotros lo que queremos hacerlo es más flexible. Y les pongo un ejemplo. Las tuberías de PVC, todos conocemos las tuberías de PVC, es el mismo material que las muñecas de famosa. Y entonces, lo que he hecho es a ese material añadirle un plastificante para que sea más flexible. Entonces, bueno, yo puedo utilizar productos de carácter natural para conseguir este tipo de resultado. Yo aquí es una cosa que viví. Claro, esto que están las dos conferencias de antes me han venido muy bien. Que si esto es peligroso, que si esto... Bueno, yo trabajo o vivo en Ibi, ahí está la mayor fábrica de muñecas que hay, en el pueblo de al lado, que es Fábricas Asociadas de Muñecas de O'Neill, S.A., que es famosa. Y entonces, a nosotros, la industria nos prohibían el principal componente, que eran unos materiales que se llaman oftalatos. Eso no lo decidíamos nosotros, eso no venía de Europa. Teníamos que quitar esos materiales. Bueno, cuando los prohibieron, al día siguiente apareció BAS, apareció Eastman, pues ofreciendo nosotros, que ya eran buenos, y pudimos salvar el escollo. Pero hemos seguido trabajando y los de ahí negros eran los clásicos, los de granate eran los que nos ofrecieron nuevos y que tuvimos que utilizar, pero nosotros hemos ido trabajando y, por ejemplo, el primero es un plastificante cuya base es el aceite de linaza, es un producto natural. Los dos siguientes son productos, FA es fatty ácido, o sea, grasas naturales que hemos modificado, y citratos y benzoatos, que también son productos naturales. O sea, hemos podido capear el temporal y además darle un carácter más natural o más ecológico a nuestros productos. Otro campo que no están trabajando y que está muy relacionado con lo que la primera es todo el tema de films. Ahora hay films que son capaces de tener una resistencia antimicrobiana, que son activos. Y entonces, por ejemplo, nosotros ahí hemos hecho este tipo de trabajos, pero lo hemos hecho, claro, yo soy de Valencia, lo hemos hecho con el limoneno. Yo no sé si hasta qué punto eso se puede hacer con otro tipo de terpenos que vienen de la resina. Al fin y al cabo, el del limoneno y los terpenos de los pinos es lo mismo. Bueno, pues es otra
otra cosa que se puede trabajar. Bien, la verdad es que el seguir potenciando los derivados de las resinas en plásticos es lo que hay que mantener, es, por así decirlo, la estrella, es lo que tenemos que cuidar. Y tenemos que cuidarla pues dándole poquito a poquito, o sea, hay que mantener ese conocimiento que tenemos. 10 minutos. Uy, me quedan 5. Creo que ya voy. Bien, otros aditivos, de acuerdo, pues se ha hablado antes también, por ejemplo, se pueden utilizar aditivos como vitaminas, se pueden utilizar en plásticos como es el polipropileno. Y he puesto a continuación 2 ejemplos que nos... Claro, yo estoy hablando de mí, pero hay más gente en España que está trabajando, Entonces, por ejemplo, lo de arriba es un grupo de Huelva que está trabajando en aditivos para hacer procedente de... Ahí no lo pone, pero eso es... Utilizan resina de pino para hacer compatibles los plásticos reciclados. Y abajo son un grupo de gente de Valencia. Bueno, en Valencia hay 2 universidades, la otra, mi competencia, por así decirlo, que lo que hacen, están trabajando para utilizar la resina de pino como anticancerígeno, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es una vía de investigación, se va un poco de lo que es las mías, pero que puede tener mucha importancia a la hora de fabricar insecticidas. Bueno, al fin y al cabo, ¿qué es una resina? Una resina es algo que el árbol saca para defenderse. Pues bueno, pues puede ser utilizado en insecticidas, en parafarmacia. Bueno, la medicina tradicional china utiliza de todo. Pues vamos a copiarlos a ellos. Y bueno, aquí lo que pasa es que, bueno, ya aquí se necesita investigación, aquí se necesita meter bastante dinero. Y bueno, también es un mercado que está creciendo mucho. Y bueno, la rentabilidad siempre sería, aquí estamos hablando, por encima de los 4 años. Cuando yo digo corto es 2 años, medios 4 y largo 8. Bueno, de las 4 estrategias, pues hombre, los primeros que he citado, eso corresponde más a empresas muy grandes o grandes. Yo creo que la segunda y tercera son estrategias que las propias empresas transformadoras, las de segunda transformación que llamáis, deben potenciar. Y la cuarta, pues a lo mejor más vía administración o institución, es interesante que no se deje atrás. Bueno, vamos a ir ¿dónde estamos metiendo nosotros estas resinas? Realmente nosotros estamos, no las de pino, pero sí otras, estamos utilizando este tipo de material. Lo que pasa es que nosotros somos los que, o nosotros apoyamos a esta gente, entonces pues muchas veces no vamos a decir qué estamos metiendo, es lógico. El que fabrica el material quiere difundir. El que utiliza el material, yo no quiero que lo sepa la empresa de enfrente. Bueno, los estamos utilizando en juguetes, lo estamos utilizando, se están utilizando en todo lo que es deportes. O sea, toda la gente que le gusta utilizar deportes en contacto con la naturaleza, primero tiene 2 características, o suele tener 2 características. Primero, que ama la naturaleza, y tercero, que suele tener un buen nivel económico. Quiero decir, hay los que no vamos a andar, no, solo las zapatillas, pero sabéis que hay bicis que valen un pastón, una canoa vale. Entonces, bueno, es gente que normalmente sí que está dispuesta a pagar un 10% por esa marca green. Cuando vamos al supermercado, todos decimos que sí, pero es diferente. Pero en productos de este tipo sí que suele la gente pagar. Además, los de surf son geniales, porque hasta la crema del sol tiene que ser no sé qué, que no sé cuál. En fin, hay unos más concienciados que otros.
hay un campo que si se logra meter la resina de pino es impresionante. Esto es un Audi, que cuando acaba el Audi de hacerse, le ponen calefactores para ver cómo huele. Porque no puede oler mal, tiene que oler bien. Entonces, bueno, hay acabados en madera que están utilizando resinas de urea, formaldehído, que si yo consigo introducir esta resina de pino, voy a conseguir que el coche huela bien. Porque un coche nuevo tiene que oler, pero tiene que oler bien. Entonces, bueno, pues el Citroën C5 no, pero el Audi sí. Sin marca. No, además esto lo hacen entre 5, miran la nariz y tal. Sectores. Nosotros estamos trabajando con todo lo que es textil antibacteriano. Hacer mantas, sobre todo se hablaba mucho de las sábanas. Bueno, pues la gente compra ese tipo de cosas. No póngase esta sábana que se le van a ir las alergias y cosas así. Eso tiene su mercado. Y después, por ejemplo, HP está trabajando mucho también en este tipo de producto. HP hace tintas, las tintas de HP. Me costó 300 euros averiguarlo, en la autopista. Me pusieron una multa cuando fui a verlos, que me dejaron. Bien, y el último sector. Este sector yo tengo una patente. Donde hemos sustituido, todos sabemos la expresión pesar más que un muerto, y es porque hay una caja de zinc. Entonces esa caja de zinc la hemos sustituido por materiales biodegradables que no dejan transpirar. Eso lleva una normativa, y bueno, y es un sector que, hombre, no mueve mucho dinero, no se habla mucho, pero económicamente, o sea, aquí en España a los 3 años estamos ya con un seguro del ocaso, o sea, somos un país increíble, o sea, y bueno, pues por ejemplo hay urnas, hay urnas, pues lo típico, yo creo que todo pueblo, toda ciudad, pues el Carrascal de la Fonrocha, yo quiero que mis restos acaben ahí. Claro, y al final, en ese paraje, hay 70.000. Bueno, pues fabricamos, o sea, se fabrica allí en industrias con las que yo colaboro, pues puedes poner la semillita y después crece y, en fin, yo qué sé, gente, el del medio, por ejemplo, es de sal, porque claro, yo quiero que sea en el mar, y claro, pero todo el mundo llega, no todo el mundo se compra un yate y se va a mitad mar, ¿no? Pues todo el mundo llega pues hasta donde llega, ¿no? Y la tira. Entonces, pues, esa está hecha de sal. Y la de abajo es muy bonita porque, no sé si se aprecia, pero es para perritos. Es para mascotas. Yo qué sé, yo cuando ya llevas muchos años trabajando con ellos te acostumbras y es divertido, o sea, con hasta ahí con anécdotas. Entonces, bueno, es un sector que está moviendo dinero y está demandando este tipo de producto. Imaginaros un cementerio grande donde hay 70.000 flores, 70.000 coronas. Eso al final lo tienen que hacer biodegradable, o sea que fuera de la anécdota, en fin, hay que vivir. Hay que vivir a veces de esto. Bien, bueno, yo todo lo que he dicho son cuestiones técnicas que yo lo que quiero decir es que hay que apostar por esto. Pero independientemente de las cuestiones técnicas, yo creo que hay cosas o cuestiones de sentido común que tenemos que utilizar, ¿de acuerdo? Este recurso es un recurso básico, la resina, que además es nuestro. O sea, es que tenemos eso de petróleo, lo tenemos ahí a 100 metros, a 200, por donde sale el petróleo. Además, pues da la casualidad de que suele estar en áreas que normalmente están menos favorecidas por la industria, áreas montañosas. Es un recurso natural, o sea, tenemos que utilizarlo.
Y yo, pues bueno, detrás de todo esto siempre hay personas, y yo, pues, yo he traído este mapa, ahí está Almodóvar del Pinar, Capilla del Toboy, de donde son mis padres, y bueno, y ahí tenemos esa riqueza, ¿de acuerdo? La tenemos que aprovechar, o sea, no podemos desperdiciarlo, porque si no, algún día arderá. Había una persona de Invídanos, está aquí, Invídanos está aquí, pero como el que ha puesto el mapa es de Campillo, pues no. Y bueno, pues quiero además, aparte de estas cosas, otra cosa que yo creo que aquí al final estamos, desde el principio hasta el final estamos diciendo prácticamente lo mismo. Hay otro aspecto que es muy importante, que es la generación de conocimiento. Y si hablo del pueblo de mis padres, voy a hablar del pueblo de mis hijos, o sea, donde han nacido mis hijos. Pues es un pueblo que está a 800 metros, no sé si se distingue bien, pero esto de aquí es el polígono industrial. Tiene más polígono industrial que casas. Es un pueblo que es donde se hace el juguete, Ibi. Es un pueblo que está a 800 metros de altura, es un pueblo, quiero decir, que no es Valencia capital. Y bueno, pues es un pueblo que empezamos utilizando un recurso natural, como era la nieve. La nieve, hacían pozos, metían ahí la nieve y en verano la bajaban a vender a Alicante. La resina es dura, pero imaginaros coger nieve, tampoco es, en invierno, tampoco debe ser cómodo. De esa nieve, de ese hielo, se hicieron helados. Para hacer helados necesito hacer máquinas. Yo he visto, y máquinas las hicieron la gente de Ibi, como de la misma manera yo he visto estos días gente de aquí hacer máquinas. Los alemanes hacen máquinas. Los alemanes no son mejores que nosotros, ellos hacen máquinas. Nosotros somos capaces de hacer máquinas. Y eso lo tenemos que defender. Los helados, tú puedes vivir hasta en verano, pero en invierno tienes que hacer algo. Como nosotros estábamos en la Umbría, es decir, la zona más pobre agrícolamente hablando, los del pueblo del otro lado de la montaña hicieron turrón, que son Gijona, pero que tenían les daba más el sol. Entonces nosotros hicimos juguetes. Y claro, aquí se habla mucho de China, pero es que hace 25 años vino la resina, vino el calzado y vino el juguete chino. O sea, y bueno, pues, hombre, yo afortunadamente... afortunadamente se dio una extraña conjunción de que tuvimos buenos políticos en aquella época, los gastamos todos, creo yo, y dijeron que había que apoyar los sectores tradicionales, los que daban mano de obra, los que daban trabajo, y se apoyó al juguete, se apoyó al textil, se apoyó al calzado. Y gracias a eso, pues como una ola, sobrevivimos. Y bueno, pues del juguete hemos pasado al plástico, y del plástico, yo el otro día me monté en un car movido por hidrógeno. O sea, la gente empieza y no acaba. O sea, estamos potenciando el conocimiento. En esta zona tenéis madera. Si se potencia la resina, ahí hay una estación de esquí. Pues madera, resina, hay que hablar poco. Entonces, para que eso crezca, pues, hombre, ahora ha habido este reverdecimiento, pero yo creo que la administración debe ayudar a que esto no se vuelva a apagar, que esto siga siendo una riqueza que continúe. Y yo esto lo digo pues un poco de una manera objetiva, porque listos somos todos igual de listos, y los alemanes no son más listos que nosotros. Si hay listos son los chinos, eso sí. Eso sí que lo reconozco, pero en Europa no son mejores que nosotros, y nosotros tenemos hay europeos presentes, yo creo. Ya, pero bueno,
Mejor que los ibéricos, quiero decir. Cuando puedas, ve cerrando, por favor. Pues bueno, pues yo simplemente, eso es todo un poco lo que os quería. Gracias por escucharme y gracias por su atención.